El estado de los receptores hormonales y de HER2 son características del tumor o biomarcadores que se usan para determinar si se deben incluir la terapia hormonal y las terapias dirigidas a HER2 en su plan de tratamiento. El estado de los receptores hormonales indica a los doctores si las células del cáncer de mama usan hormonas como el estrógeno o la progesterona para dividirse y crecer. El estado de HER2 les muestra si las células tienen demasiada de una proteína de superficie llamada HER2 que puede ayudar a las células del cáncer de mama a dividirse y crecer. El grado tumoral es una manera de clasificar los tumores según la apariencia de las células cancerosas y lo rápido que crecen. Cuanto más anormales sean las células y más rápido crezcan, mayor será el grado tumoral. La etapa del cáncer de mama describe cuánto cáncer hay en el cuerpo. Es el factor más importante para el pronóstico. La estadificación observa el tamaño del tumor, el número y la ubicación de ganglios linfáticos cancerosos y si el cáncer se ha propagado a otros tejidos y órganos. También observa las características del tumor. Toda esta información ayuda a guiar las decisiones sobre el tratamiento. La propagación del cáncer se describe en etapas del 0 al 4, según, en parte, si el cáncer está confinado en la mama o se ha propagado a otras partes del cuerpo. El cáncer de mama en etapa 0 es el carcinoma ductal in situ o DCIS por sus siglas en inglés. Con el DCIS, las células anormales están contenidas en los conductos lácteos de la mama y no han invadido el tejido cercano por fuera de estos. El cáncer de mama en etapa 1 a menudo se conoce como local o confinado dentro de la mama. Incluso si se halla cáncer en varias partes de la mama, se sigue considerando local. En las etapas 2 y 3, el cáncer de mama podría haberse propagado a los ganglios linfáticos, principalmente a los del área de la axila, axilares. En la etapa 4, el cáncer de mama se ha propagado a otras partes del cuerpo y se describe como distante, que es otro término para el cáncer de mama metastásico. El método más común para la estadificación del cáncer se llama sistema TNM. Este sistema observa el tamaño del tumor, T, el estado de los ganglios linfáticos, N, y la metástasis, M. En el pasado, la etapa del tumor solo se basaba en estas tres medidas. A partir de 2018, se añadieron más medidas al sistema de estadificación TNM, entre ellas, grado tumoral, estado del receptor de estrógeno, estado del receptor de progesterona y estado de HER2. Estos factores se combinan para asignar al cáncer de mama una etapa del 0 al 4. En general, cuanto más baja es la etapa, mejor es el pronóstico. Se podría usar la prueba Oncotype DX como parte de la estadificación del cáncer de mama para algunos tumores con receptores de estrógeno positivos y ganglios linfáticos negativos. Es la única prueba de perfil tumoral que se usa para la estadificación del cáncer de mama hoy en día. La estadificación puede ser compleja y difícil de entender. La mayoría de las personas se benefician de hablar en detalle con su doctor sobre los resultados de la estadificación. Para aprender más, por favor, visite la página de recursos educativos de la sección Komen en español de komen.org.